muy bien. Seguimos esta maratoniana sesión de mañana y tarde. Buenas tardes, buenas noches, especialmente buenas noches para Tere Badía, que está conectada con nosotros desde Bruselas, y buenas noches para Enrique Glotner, que no está en México, sino que está en Setúbal, Portugal, y por lo tanto sí que están ahí compartiendo horario. Bien, esta última sesión cierra lo que sería la primera jornada de estas ciudades creativas que han estado dedicadas al mundo local, al papel de la cultura en el mundo local. Y hemos tratado la agenda local, hemos tratado sobre el desarrollo, las políticas públicas para el desarrollo de ciudades creativas, hemos tratado ciudad, cultura y educación, y nos parecía imprescindible, subrayo lo de imprescindible, poder cerrar esta primera jornada con una reflexión sobre gobernanza y cooperación territorial. Dos temas que son claves, que han surgido a lo largo de todas las intervenciones que nos han precedido. Gobernanza entendida también en múltiples dimensiones, pero yo subrayaría la más importante, que es la necesidad de trabajar en alianzas, como recoge explícitamente como un objetivo de las ODS. Es decir, ese es el gran reto de cualquier institución, de trabajar, de configurar alianzas. Y después el otro gran reto en esta versión también ampliada de las alianzas, de establecer mecanismos de cooperación. Hoy se ha hablado de cooperación público-privada, de cooperación territorial, de redes. Y sobre este tema, pues vamos a contar con dos aportaciones, con dos visiones de primer nivel. La primera es Tere Badía. Tere es historiadora del arte. Anteriormente, ella actualmente es secretaria general de Culturation, pero ella anteriormente había sido directora de ANGAR. Esa responsabilidad en esa organización, que es la mayor red cultural europea, la está ejerciendo desde el 2018. Yo creo que poder contar hoy con la participación de Tere Badía es realmente de gran valor. Ella ha estado también presente en Mondiacult y es un gran referente europeo e internacional en todo lo que tiene que ver con la construcción de redes, y su propio aprendizaje en la gestión de esa gran red europea nos va a ser de gran valor. Y, en segundo lugar, vamos a contar con la participación de Enrique Glotner, que también, desde sus múltiples facetas, yo diría también el gran amigo Enrique Glotner, pero con su multiplicidad de facetas, tanto de lo privado como desde lo público, como desde el tercer sector, como él mismo, que tiene una clara vocación de construir redes y de articular cooperación. Yo creo que también es un testimonio de primer nivel. Enrique ha sido, empiezo por su última dedicación, que ha sido secretario de Bienestar del Ayuntamiento del municipio de Puebla durante 2 años. Ha sido una experiencia intensiva de Enrique Glotner en el sector público. Actualmente, cuando finalizó su compromiso con el Ayuntamiento de Puebla, volvió y sigue continuando con sus anteriores dedicaciones en 2 ámbitos: en el ámbito del tercer sector como director general de la Fundación Voces para la Cultura y el Desarrollo, y como en el ámbito más privado de consultoría como director de Interdisciplina. Enrique también tiene otra componente que yo creo que es esencial para esta sesión, que es experto de ciudades piloto de la Agenda 21 de la Cultura de CGLU, y por lo tanto desde esa condición ha liderado proyectos de elaboraciones de planes de cultura en diversas ciudades latinoamericanas. Bien, esos son nuestros ponentes que nos van a acompañar. Yo
sí que me gustaría dar paso en primer lugar a Tere Badía. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Tere. Buenas noches a todos. Buenas tardes también. También buenas tardes. Ustedes están ahí. Oh, sí. Muy bien. Bien, bueno, tal como comentábamos, nuestro agradecimiento, Tere, por poder contar con tu participación, con habernos hecho un hueco en tu agenda muy intensa. Tal como explicaba también, vienes de una experiencia reciente muy rica, muy significativa, que es el tema de Mundiacult, que también el propio Enrique también ha participado y ha estado presente y tendremos oportunidad también de comentarlo con él. Yo, sin más, ya les hemos compartido a los presentes y a los que nos acompañan virtualmente tu trayectoria profesional, tu papel clave en esa red cultural europea desde hace más de 4 años. Y adelante, compártenos tus visiones. Tú nos apuntabas en tu título de tu ponencia, Redes para la cultura, una cultura de redes. Sí, muchas gracias, Félix. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas transatlánticas. Y gracias por la presentación. No sé, estoy un poco overwhelmed, que dicen, un poco muy halagada por tal y como me has presentado, y te agradezco mucho esas amables palabras. Sí, estábamos comentando justo antes con Enrique que nos habíamos cruzado por Mundiacult y que se va a venir también para Barcelona, precisamente a la conferencia anual que estamos organizando juntamente con el Ayuntamiento de Barcelona sobre derechos culturales, Culturópolis, en noviembre. Así que, bueno, pues, también será una buena ocasión para seguir departiendo con Enrique y con todos vosotros los que podáis asistir. Bueno, yo lo que quería plantearos un poco es la experiencia desde Culture Action Europe. Culture Action Europe es una red, es la mayor red que aglutina al sector cultural europeo. Un sector cultural en el cual sí que es cierto que entre nuestros miembros tenemos gente que provienen de todos los sectores, son cerca ya casi de 200 miembros que vienen de todos los sectores de la cultura, desde las artes visuales hasta las artes vivas, cultura comunitaria, investigadores, arte, ciencia, tecnología, música, literatura, teatro, ópera. Bueno, es una red bastante extendida. Como os digo, son unos 200 miembros. No es solo una red transsectorial, en el sentido que representamos a muchos sectores, sino que también es una red transorganizacional. Y eso es interesante compartirlo porque plantea, y si hablamos sobre todo de gobernanza y de cooperación, plantea muchas problemáticas y muchos dilemas que constantemente estamos replanteando en la red, que son las necesidades de miembros tan distintos como son otras redes, como a lo mejor conoceréis IETM, que es la red de artes performativas, o On the Move, que es una red de movilidad que facilita la movilidad de artistas intraeuropeos y también extraeuropeos, pasando por una asociación o una red de ópera amateur, ¿no? Esto, lo que son redes, tenemos asociaciones profesionales, Asociación Profesional de Artistas Visuales de Irlanda o de Suiza o la catalana. Tenemos fundaciones que, claro, representan, pues eso, fundaciones es otro tipo, es el sector ya privado, ¿no? Tenemos individuos también, tenemos cooperativas, es decir, toda una serie de formas de organizarse que tiene el sector cultural, que cada una de ellas tiene necesidades muy diversas, sobre todo cuando se plantean a nivel de una red que lo que quiere ser es una red que facilite la comunicación entre sus miembros, naturalmente, que agregue conocimiento de distintos sectores y de distintas maneras de trabajar en cultura, pero que también tiene un objetivo muy claro de influencia política. Como comentaba Félix, nuestra base es en Bruselas.
Y trabajamos esencialmente a 3 niveles. Trabajamos con las instituciones europeas, tanto con el Parlamento Europeo como con la Comisión Europea. Y trabajamos también con los Estados miembros, con el Consejo de Europa. Es decir, tenemos interlocutores de muy distinto calibre. Es interesante también que os pueda compartir un poco los valores, porque en el fondo son estos valores de la red los que ponen a tanta gente, que todo el mundo se dedica al ámbito de la cultura, pero todo el mundo desde perspectivas diferentes, pero creo que son esos valores los que hacen más fuerte y los que cohesionan una red de cooperación, una red de conocimiento compartido y una red que lo que pretende es colocar también la cultura como en un lugar central tanto en el debate político como en el debate social, porque entendemos que en ambos lugares tiene que tener un papel central. Entonces, así como brevemente me gustaría compartir esos valores con vosotros. Naturalmente, uno de ellos es el de poner la cultura en el corazón del debate público y de los procesos de decisión política, los procesos que afectan de decisión política que afectan a todo el mundo, a toda la sociedad. Entendemos que el valor de la cultura y los valores de las culturas, porque en esto también se enriquece mucho la red, que es de esa propia diversidad y de las maneras de entender la cultura, pero esos valores están basados, son la base de cualquier sociedad que quiera ser democrática, plural, inclusiva y que defienda los derechos culturales cruzados con los derechos humanos. Entendemos también que la cultura en todos los casos contribuye enormemente al desarrollo de sociedades inclusivas y sostenibles. Creemos, y esto también es muy importante, que la cultura es más una práctica que un recurso. Hemos asistido a muchos años de políticas culturales en donde se ha mirado la cultura como un recurso a extraer, un recurso a producir, un recurso eficiente para el crecimiento económico, que sí lo es, pero no solo. Y entendemos, y eso compartimos también con todos nuestros miembros, que la práctica es lo que hace mucho la cultura y estamos sobre todo trabajando para que eso también se pueda comprender en todas nuestras interlocuciones con las distintas administraciones públicas y también con otros sectores. También entendemos que la cultura es sobre todo una ganancia fundamentalmente social y que es una ganancia no solo social sino colectiva. Y en ese sentido también estábamos contentos de ver en la última declaración de Mondiacult de UNESCO que finalmente se reconoce la cultura como un bien público, ¿no? como un bien común. También entendemos, y para nosotros es importante, os decía antes, el valor de la diversidad y de las voces plurales, porque entendemos que solo desde esa diversidad y desde la pluralidad de entender la cultura, la manera de practicar esa cultura, ese es el potencial que tiene para generar comunidades y para generar comunidades que sean abiertas y diversas. Y también otro de los valores que compartimos con nuestros miembros es ese valor exploratorio que tiene la cultura, la práctica cultural, como ese espacio de experimentación, como ese espacio de generar nuevos procesos, nuevas miradas, nuevas críticas sobre las cosas que nos están ocurriendo, no solo como individuos, sino también como sociedades. Y también ese valor exploratorio entendemos que tiene un valor enorme en términos de compartir los valores y la constitución de una red. Y es a partir de ahí desde donde estamos trabajando. No es simplemente la red en donde estoy, Call to Action Europe, no es simplemente una red de advocacy, no de influencia política. Es una red que sí que se preocupa y que intenta preocuparse que todos estos valores estén reflejados en cada una de las acciones y las temáticas que estamos trabajando. Es importante para nosotros, como decíamos, el tema del trabajo en red, no solo para compartir proyectos, para abrir debates entre los miembros, para presentar proyectos, para compartir experiencias,
sino también y sobre todo porque nos ayuda a mejorar en temas de gobernanza, que es una de las cosas y es uno de los grandes retos que tienen las redes. A veces las redes, aún pretendiendo ser muy horizontales, acaban pensándose hacia un triángulo en donde hay un grupo de gente muy pequeño que es el quien toma las decisiones. Bueno, nosotros estamos constantemente tensionando ese triángulo, intentando bajarlo siempre a una horizontalidad, abriendo espacios de participación siempre que podemos, en todos los momentos que podemos. Entonces, en ese sentido, no solo trabajamos para nuestros miembros, sino también recibimos mucha información de otros que no son nuestros miembros, pero que también incorporamos ese conocimiento a nuestros debates. En lo que es en temas de influencia política, lo que estamos haciendo sobre todo es plantearlo en ambas direcciones, de abajo arriba y de arriba abajo, porque entendemos que en nuestra posición desde Bruselas y con los interlocutores que tenemos que trabajar en ese ejercicio como a veces de traducción de lenguajes, de traducción de las políticas a prácticas y de las prácticas a las políticas, ¿no? Y sobre todo, últimamente estamos centrados en 3 temáticas que para nosotros son importantes, 4, digamos. Una, lo que consideramos los derechos laborales de los trabajadores culturales, incluyendo en esos desde los creadores hasta los trabajadores culturales de todo tipo, y en esos derechos laborales que para nosotros son derechos fundamentales, que no solo es el derecho al trabajo y a una remuneración, sino el derecho a expresarse libremente dentro del ámbito artístico. Yo no sé si sabéis, aunque no pueda parecerlo, en Europa tenemos a bastantes artistas encarcelados por expresar sus opiniones en forma de música, en forma de otro tipo de manifestaciones. Bueno, eso para nosotros también es un derecho fundamental de todo el mundo, pero sobre todo y esencialmente de creadores, porque para nosotros la libertad de expresión artística es un indicador clarísimo del saneamiento, de la salud de una democracia, ¿no? Esto, por un lado, como os decía, los derechos laborales, los derechos fundamentales de los artistas y trabajadores culturales. Por otro lado, el tema de la sostenibilidad. Nosotros hemos estado trabajando muy cerca, bueno, desde el 2015 que se inició la campaña para incluir un objetivo cultura dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, que fue un error garrafal de los ODS, no incluir a la cultura, tanto con un objetivo específico, un objetivo cultura, como uno de los pilares fundamentales para cualquier desarrollo sostenible, junto con lo económico, lo social y lo medioambiental. Nosotros creemos que eso es un error histórico, y en México, precisamente, con los miembros de la campaña, que son 7 redes, incluidas CGLU, Arterial, ICOMOS, IFLA, todas las redes, 7 redes que estábamos, digamos, promoviendo esta campaña de inclusión de la cultura como objetivo, como uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, ahí lo tenemos. También conseguimos que se incluyera esa especificidad, esa necesidad de tener un objetivo específico para cultura dentro de la Agenda 2030. Eso por un lado, pero también no podemos olvidar la sostenibilidad de las propias prácticas artísticas. En ese sentido, creemos que tenemos que ser muy autocríticos con las propias prácticas culturales, ya no hablamos de los usos y del impacto medioambiental de las prácticas culturales etcétera, sino también de la forma como trabajamos. Creemos que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer, y estamos en ese sentido también impulsando con miembros una certificación de trabajo sostenible dentro de las organizaciones culturales, específicamente dentro de las redes. Y luego, naturalmente, la sostenibilidad del propio sector, muy referida, como os decía, al trabajo de los artistas y trabajadores culturales. Y luego, en tercer lugar, es otro de los objetivos que tenemos marcados después de discusiones con nuestros miembros sobre la estrategia de la red para estos años, para estos 3 años, es el tema del bienestar.
esencialmente enfocado, ahora lo tenemos enfocado mucho a un proyecto piloto sobre salud y cultura que estamos desarrollando para la Comisión Europea junto con otras organizaciones en toda Europa. Y esta es una de las perspectivas, pero otra perspectiva que queremos implementar es precisamente esa idea que se está trabajando tanto y se ha trabajado tanto en América Latina, que es la idea de bien vivir, de buen vivir, ¿no? El buen vivir y la relación entre buen vivir y cultura. Otro de los temas que estamos trabajando muy constantemente últimamente es el tema de los derechos culturales. Como os comentaba, vamos a organizar esta conferencia en Barcelona en noviembre sobre derechos culturales, derecho a la participación, derecho a ser representado, derecho a poder crear, derecho a producir, derecho a que sea distribuido, derecho a expresar. Esto es uno de los temas y uno de los ejes que creemos para las políticas culturales que va a ser fundamental y determinante en los próximos años. Y luego, estos son los temas que trabajamos en tema de influencia política y luego en temas de conocimiento, de agregar conocimiento, como os comentaba, nosotros estamos trabajando pues, casi siempre con nuestros miembros, intentando que todos los temas estratégicos y los proyectos de investigación que estamos haciendo, porque también realizamos diversos estudios, sean siempre con la participación de nuestros miembros. Y si no es con nuestros miembros, intentamos involucrar a aquellos agentes sobre los cuales estamos realizando la investigación. Y luego, si hay tiempo, ya entraremos en detalle de cómo se pueden abrir los procesos de investigación para que la gobernanza sea más compartida y que la propiedad y la apropiación del proyecto de investigación sea también mucho más compartida. Me parece interesante, intentaría comentaros cómo se estructura. Son casi 195 miembros que estamos trabajando conjuntamente a estos 3 niveles, trabajos temáticos, grupos de trabajo temáticos, grupos que son geográficos, porque entendemos que hay unas realidades en los territorios que son compartidas, que son transsectoriales, pero son compartidas de un mismo territorio y por eso también trabajamos mucho en grupos geográficos y luego también en proyectos específicos de cooperación. Somos una asociación, por lo tanto tenemos un board, tenemos un comité ejecutivo, son 11 miembros, que también confiamos en esa inteligencia colectiva que existe y está ahí, porque siempre en el board en el comité ejecutivo están representados tanto distintas organizaciones como distintos sectores, como distintos géneros, como distintas edades. Entonces, para nosotros también eso es un signo también como de salud en la propia gobernanza de la red. Somos un equipo pequeño, somos 5 personas. Ya tenemos una persona dedicada a comunidad y comunicación, que entendemos que va muy unida, una persona que está dedicada exclusivamente a política, otra persona que está dedicada más a proyectos, luego una persona más para proyectos específicos y luego naturalmente contamos con una inmensa colaboración de las internas, de la gente que viene a trabajar con nosotros, por estudiantes que vienen a trabajar con nosotros por periodos cortos. Bueno, nosotros, en términos de gobernanza, veo que me quedan 3 minutos, entendemos que, como estamos trabajando desde Call to Action Europe, es bajo la idea esta de la gobernanza colectiva, porque entendemos que esta gobernanza colectiva es la que puede dar cuerpo a diversidad de actores, diversidad de sectores y diversidad de voces, ¿no? Entendemos que el sector cultural es muy variado, es muy diverso y esa diversidad y sobre todo el sector cultural que además trabaja con diversidades, con otras diversidades, entendemos que tiene que estar presente en la propia gobernanza y en los debates sobre las direcciones de la red. Eso significa muchas veces que estamos planteándonos constantemente cómo es la representación de los miembros de la red dentro de esa gobernanza, cuáles son los criterios, cómo equilibramos los distintos pesos, porque claro, naturalmente una red que es miembro de Call to Action Europe puede tener hasta 8.000 miembros y al lado hay una asociación que tiene 300 y al lado hay un individuo.
Entonces, ¿cómo hacer el balance de todas esas voces de forma que todo el mundo se sienta representado? Es otro de los retos que me gustaría también hablar luego. Entendemos que también es muy importante mejorar o trabajar mucho cuando hablamos de gobernanza en las narrativas, en cómo hacemos los ejercicios de traducción de las políticas y de las prácticas que tenemos presentes en la red y cómo ese ejercicio de cómo se traduce eso en la propia estructura de la red. Entendemos que la red tiene que responder a esas narrativas. Y luego también otro de los retos que para nosotros es importante es cómo mantenemos esa red, el dinamismo de una red como esta. ¿Quién está al frente? ¿Quién incorpora los valores? ¿Cómo se representan? ¿Cómo diría? No divide, pero cómo se incorpora, o sea, quién incorpora la red en sí mismo. Por eso intentamos siempre que haya un nivel de multirepresentación, que no haya siempre los mismos interlocutores, porque aunque pueda ser confuso para los interlocutores políticos, entendemos que eso es una manera muy clara de mostrar cuál es la variedad de voces dentro de redes tan complejas como la que representa ahora mismo aquí. Y bueno, me parece que me quedan 20 segundos, o sea que lo voy a dejar aquí. Espero que podamos seguir la conversación con Enrique y con Félix. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Tere. Buenas tardes, noches, Enrique. Hola, Félix, ¿cómo estamos? Buenas noches, Tere, buenas noches. Saludos desde tu nueva patria portuguesa. Temporal. Bueno, no sé si sea nueva, pero por lo menos por unos días aquí estaré instalado. Muy bien. Bien, tal como apuntaba, es una gran aportación, nuestro agradecimiento también por tu participación, con tus conocimientos prácticos, teóricos, gestor innato de redes y por lo tanto y con ese bagaje también reciente de tu participación en Mondiacult, nos compartas tus visiones sobre el tema de gobernanza y cooperación territorial. Muchas gracias, Félix, por la presentación y bueno, por los honores que me achacas. Pero bueno, sí, sabemos y me parece que parte de lo que en la mesa hemos puesto, quienes hemos participado en muchos de estos elementos, es esta idea de construir y de sumar, que es lo que más nos preocupa y lo que nos tiene ocupados. Entonces, hice una pequeña presentación que voy a compartir, como para apoyar un poco las ideas de las que voy a hablar. ¿Se ve bien ahí la presentación? Perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, como se ha dicho y desde hace un tiempo vengo trabajando con la herramienta de Agenda 21 de la Cultura y lo que después derivó en Cultura 21 Acciones, que ya son específicamente la manera de concentrar en 100 acciones y 9 compromisos las posibilidades que las ciudades tienen de diálogo de la cultura y diversas cuestiones como es el medio ambiente, como es la gobernanza misma, como es la educación, como es esta relación que las ciudades establecen, por ejemplo, con el espacio urbano, espacios públicos y demás. Entonces voy a hablar de 3 elementos. Voy a mencionar dentro de esta herramienta se utiliza para entender la gobernanza y de alguna forma la cooperación que esta gobernanza genera o debe de generar. Después hablaré de un elemento que también usamos en un foro que organizamos en la ciudad de Puebla para Mondiacult o en el marco de Mondiacult con algunas de las ciudades capitales de México y que tenía como objetivo el hablar de la Carta de Roma, que lo mencionaré también rápido nada más. Y por último, las temáticas que marcaron la tendencia en este foro de Mondiacult y que de alguna forma tendrían que relacionarse todas con estos 2 elementos, gobernanza y cooperación. Entonces serían, así como a grosso modo, de lo que estaré yo hablando en estos minutos que tengo y que me dieron la oportunidad
de platicar. Bueno, primero hablar de la Agenda 21 de la Cultura, que nace en 2004 y que tiene 5 ejes principales en un inicio, que son los derechos culturales, la sostenibilidad y desarrollo, economía de la cultura y medios de comunicación, la inclusión y participación y la gobernanza. Obviamente, al hablar de participación también podemos pensar en cooperación y digamos, son los 5 ejes que dan pauta en un inicio a yo siempre digo que es la Agenda 21 de la Cultura, es una visión, es una manera de ver el territorio y de establecer un diálogo entre iguales, que es esto de cultura y economía, cultura y sociedad, cultura y gobernanza. ¿Qué es, en términos generales, la gobernanza o cómo se aborda la gobernanza desde lo que tiene que ver con Agenda 21 de la Cultura y después de Cultura 21 Acciones? Una de las postulados que se momento es que la gobernanza implica un buen gobierno, y se entrecomilla porque también es complicado definir qué es un buen gobierno, pero bueno, por lo menos entendiendo buen gobierno como aquel que satisface las necesidades inmediatas de sus habitantes y que lo hace de una manera pues permanente y con un sistema que permita identificar primero que nada esas problemáticas y posterior dar solución. Y un gobierno compartido que genere un equilibrio entre diversas acciones, roles y funciones, teniendo el diálogo como centro de cualquier estrategia. Y yo creo, y lo he pensado siempre, y cuando me toca definir gobernanza, siempre la defino como la tensión que existe entre lo público y lo privado. Una tensión permanente que no puede dejar de existir, siempre hay esa tensión donde lo público jala para un lado de alguna forma y lo privado hacia el otro, y bueno, establecer un equilibrio donde ambas fuerzas, ninguna prevalezca sobre la otra, sino que se genere un equilibrio sano entre esa fuerza que tira de un lado y de otro. Eso podríamos, desde lo que yo planteo en términos de definición de gobernanza, eso sería. Y la cultura, aquí hablando del territorio, bueno, juega un papel importante porque la cultura es como el catalizador que le da, que aceita esta tensión que se genera siempre entre lo público y lo privado, donde, repito, no tendría que ganar ninguna. Hay gobernanza cuando se sostiene esa tensión en un estado sano. Y el diálogo siempre pues, es la base. O sea, si no hay diálogo, o es la única forma de establecer mecanismos de gobernanza a partir del diálogo entre estas dos dimensiones o esferas. También se plantea en este documento que la integración transversal de los factores culturales en estrategias locales de desarrollo sostenible debe basarse en la responsabilidad compartida entre todos los actores implicados, reconociendo a los gobiernos locales, los actores de la sociedad civil, las organizaciones privadas y los ciudadanos como clave del debate público en el establecimiento de prioridades, elaboración de políticas y gestión y evaluación de estos programas. Bueno, en México, por ejemplo, hay toda una figura de la Contraloría Social, que es involucrar a la sociedad civil en un esquema en el que es la propia sociedad la que le da cuenta de las obras y acciones de los gobiernos y va dando algún tipo de seguimiento mediante un formato 100% ciudadano que va evaluando y va dándole valor a esas acciones. El gobierno local debe ser capaz de asumir diferentes roles, identificar obstáculos para la cooperación y promover las sinergias entre los diferentes actores. Esto un poco, o sea, el gobierno da las condiciones o el ámbito público debe dar las condiciones para que se puedan generar todos estos elementos de gobernanza y poder hacer que los distintos actores que juegan en el territorio puedan tener una participación activa en prácticamente todo lo que se va estableciendo en la agenda de desarrollo de un territorio, de un gobierno local. La gobernanza local de la cultura debe incluir un mapeo cultural plural, planificación estratégica y evaluación. Como sabemos, cualquier proceso de evaluación primero genera un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico se planea o se establece una visión y para tener ya claro el mecanismo de avance o retroceso de las acciones que se establecen, hay que generar un sistema de planeación previo que permita dar cuenta y conocer cómo se está generando el avance.
fomentando el establecimiento de instancias participativas públicas, mecanismos de coordinación transversal entre los diferentes departamentos, con responsabilidades en el ámbito de la cultura, perdón, de lo cultural, y en marcos de gobernanza multinivel que faciliten la coordinación entre gobiernos. Esta forma o esta fórmula permite este diálogo que da pauta permanente a establecer una relación de diálogo entre todas y todos los actores del territorio. Bien, hasta aquí un poco lo que, como comentaba yo, desde este documento de Cultura 21 Acciones, define o se entiende qué es lo que es gobernanza. Y como también se dijo ahorita, comentaba Tere, bueno, todos estos componentes dan en sí o necesitan como elemento primordial el de poder tener la cooperación, el diálogo, como las redes, como lo que genera o da cuerpo a todo a esta fórmula de gobernanza territorial en el ámbito local. Bien, la Carta de Roma. ¿Y por qué lo menciono? Porque tiene que ver con un tema que también contribuye a todo este diálogo, que tiene que ver con el espacio público. La Carta de Roma es un documento que se empezó a trabajar antes de pandemia y que se presentó, digamos, al público de manera general en julio del 2020, cuando, bueno, ya estábamos en plena pandemia. Cuando el documento se empezó a construir, no teníamos idea qué iba a pasar el tema de la pandemia, y conforme el diálogo se fue dando entre los distintos actores que tuvimos la oportunidad de participar y con quienes se fue dialogando y construyendo parte de este documento, pues cuando vimos la pandemia entendimos la necesidad de dimensionar o de entender el espacio público. También lo decía Lucina en su charla, que entender el espacio público como un elemento fundamental que atiende los derechos culturales y en consecuencia la gobernanza y cooperación. Esta herramienta me parece fundamental y es una herramienta, digamos, novedosa, actual, que establece en términos generales 5 verbos o 5 ejes o compromisos que son los que pueden dar pauta a esta gobernanza o fomentan esta gobernanza. El primer verbo es descubrir, para averiguar más sobre uno mismo y aprender de los demás. O sea, el descubrir y generar esa identidad que me da el ser parte de un territorio, ser parte de una sociedad, es un elemento fundamental, o es el primer verbo que se establece sin que esto tenga una prioridad, pero bueno, digamos, se parte de este primer verbo como un elemento de identidad de quienes pertenecemos a un territorio. Crear para expresarnos a través de lo que hemos aprendido, obviamente lo que es la cultura, que es la transmisión de experiencias, de conocimiento de generación en generación, a partir de la innovación, la creación y cualquier manifestación artística o cotidiana que da pauta a un aprendizaje y que nos va dando un legado en esta lógica de ir transmitiendo la cultura de unos a otros. Compartir para mostrar lo que hemos hecho y participar en la vida cultural y también en la vida, hablando de una democracia de la cultura o de un elemento fundamental que sería el que la cultura debe de ser catalizador también de generar espacios democráticos, igualitarios, en donde todos podamos participar de manera libre. Disfrutar para apreciar, distinguir y desarrollar un gusto propio. Digamos que de lo que se crea y de lo que se comparte, el disfrutar todo esto es parte fundamental y es un elemento que los gobiernos locales deben de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas como un elemento fundamental de sus derechos. Y proteger para apreciar y preservar lo que se ha hecho para que pueda ser de nuevo descubierto por las siguientes generaciones, lo que sería prácticamente el concepto de, ¿cómo se dice?, de patrimonio. Y bueno, los gobiernos locales deben definir los servicios culturales básicos que tienen a su resguardo como derechos mínimos para los habitantes con atención a personas y grupos más vulnerables, garantizando el desarrollo de sus capacidades culturales, derechos, libertades y responsabilidades.
y los derechos culturales permiten que las personas se expresen libremente, acceder a patrimonios, valores e identidades, así como el poder participar activamente en la vida cultural, de los cuales son, son parte de los derechos culturales de los derechos humanos. Y ya casi para terminar, garantizan capacidades para que una persona se identifique con una o varias comunidades culturales, de modificar esta elección a lo largo de su vida, desarrollar y ejercer sus capacidades creativas, tomando parte de las decisiones colectivas. Los derechos culturales deben ser promovidos y reconocidos en las políticas locales, reconociendo a la ciudadanía como el actor principal en la vida local. Bien, aquí digamos el cruce que hice entre lo que es Cultura 21 Acciones, Gobernanza de Derechos Culturales, la Carta de Roma, y para cerrar la participación y empezar ya, si quieren, con el diálogo, hablarles un poco de los ejes que se tocaron en Mondiacult, las mesas, y así como lo puse con su hashtag, digamos, fue como se estableció la agenda de temáticas y que el diálogo que se hizo en este espacio, digamos, buscaría tener como estas temáticas generales como el punto de partida de lo que en los próximos años habría que conocer como parte de lo que implicaría el derecho a la cultura y la gobernanza de los ciudadanos. Bueno, de entrada, la UNESCO es un organismo, como todos sabemos, que representa gobiernos nacionales, pero que también, como comentaba Tere, hubo una representación de gobiernos locales importante y que también se pudo hacer escuchar en cuanto a la necesidad de que se reconozca la cultura como cuarto pilar del desarrollo. El primer elemento fue cultura y educación, cooperación para la cultura o por la cultura, ciudades por la cultura, cultura por la paz, cultura por la inclusión, data por la cultura, el tema de indicadores culturales, de generar un big data homogéneo, que es siempre lo que ha tenido muchísima dificultad en términos de cómo medir el impacto de las políticas culturales en la sociedad y en cómo poderlas evaluar a partir de estos indicadores. La cultura digital, toda la relación que hay actualmente, se habló mucho de eso, de las tecnologías de información, el objetivo de la cultura, hablando del objetivo de desarrollo sostenible, los derechos culturales, libertad artística, África por la cultura. Hubo un apartado especial para hablar de África en el terreno cultural, cultura por el clima, esta relación que también es fundamental entenderla y trabajar en torno a ella para poder también tener desde esta trinchera de cultura algo que decir en cuanto a lo que es el cambio climático. Cultura como un bien público global y cultura y desarrollo. Esos son, digamos, los principales elementos que se abordaron. Déjenme cerrar la presentación, ya que se abordaron desde lo que se conoció como este espacio de Mondiacult, y que, bueno, me parecía importante que lo tuviéramos porque son los temas o son en un orden de ideas lo que va a favorecer el diálogo en un futuro y en la creación de las propias políticas culturales. Como todos sabemos, muchos de estos temas o de estos enfoques se venían, pues, ¿cómo decirlo? No quiero decir peleando, pero sí promoviendo desde muchos espacios, desde muchas organizaciones globales y locales, pero hasta que la UNESCO lo dice, pareciera que es cuando se toma en cuenta o cuando ya se vuelve un referente con cierta legitimidad, mientras otras instancias lo venían planteando, y la necesidad de que estos temas fueran parte de la agenda de desarrollo a nivel global. Bueno, pues esperamos que a partir de lo que sucedió hace 2 semanas en la Ciudad de México, pues ya sean reconocidos todos estos componentes como parte legítima del diseño de las políticas culturales. Y bueno, pues finalmente son los temas, decía yo, que van a marcar la agenda, y hay que desagregar dentro de estas temáticas como los distintos elementos y valores que podrían ir teniendo, o la relación que existe, la correlación que existe entre estas temáticas, para ir construyendo e ir tejiendo nuevas bases de cooperación y de la construcción de estas redes que también son tan necesarias para poder avanzar en alguna dirección o ir caminando juntos, como esperamos que siempre se haga a partir de estos elementos.
Para cerrar entonces las ideas, la gobernanza es un elemento que se ve fortalecido de alguna forma por los elementos de cultura, por los componentes y el diálogo que la cultura puede establecer con las otras dimensiones, en particular del desarrollo sostenible, como es lo económico, lo social y lo ambiental, generan o dan elementos para un equilibrio. Y después de la pandemia quedó muy claro que la parte en la que la cultura contribuye a esta gobernanza. Y el hablar de cooperación es en el sentido de que podamos ir construyendo una visión integral, no única, porque eso sería imposible o no deseable tampoco. La diversidad cultural nos ofrece pues muchas posibilidades y combinaciones, pero por lo menos el poder tener en la mesa consensos de cuáles son los mínimos que debemos de tener en los distintos espacios para poder hablar o sentir que como ciudadanos estamos teniendo condiciones plenas de nuestro bienestar. Bien, me quedan 2 minutos, 26, 25, 24, que no pienso usar, y los dejo también para poder abrir un diálogo. Tienes un crédito de 2 minutos y 15 La vida me va a pagar esos 2 minutos de alguna forma, a mi favor. Muchas gracias. Bueno, yo me han recordado y les comparto, pues, supongo que ustedes han detectado que no soy Rosana Reyes, que estaba anunciada que moderaría esta mesa. Rosana Reyes es la directora precisamente de la institución que nos acoge, que es la Escuela de Gobernanza. Está enferma y, por lo tanto, he asumido un doble papel de moderador y voy a hacer también mi otro papel, que es el de ponente. Intentaré abreviar, pero me parece necesario compartir también las reflexiones que quería aportar a esta mesa. Bien, hecha esa precisión, bajo el título de Ciudades creativas y su impacto en la gobernanza y la democracia, sobre todo me parecía necesario, y es una mirada muy orientada a lo público, a la administración pública. Es una reflexión que tiene por base cuál es el papel del sector público, de la administración pública, y identificar algunos de los retos que este sector público tiene para convertirse en una institución que se pueda avanzar hacia esa gobernanza, como apuntaba Tere, como esa gobernanza colectiva, y que tiene que superar muchos déficits. Por lo tanto, les voy a compartir desde mi punto de vista, 5 retos que tiene este sector público. El primer reto es el de reducir el déficit cognitivo y reconvertir el capital humano. Es la mirada a ese capital esencial de cualquier organización, el capital humano, los recursos humanos, ¿no? ¿A qué situación hace frente el sector público? Los gobiernos y sus organizaciones son conocedores de que los desafíos que afrontan son descomunales, pero esos desafíos y la brecha entre los desafíos y su capacidad de conocer, sus capacidades de saber, la brecha entre las transformaciones y la capacidad de saber, en lugar de reducirse, está creciendo. Es decir, la brecha entre la capacidad de aprendizaje de la organización, del sector público, las transformaciones que están sucediendo, el sector público cada vez es menos sabio. Cada vez le cuesta más entender qué está pasando. Es decir, tiene la capacidad de conocer qué es lo que está sucediendo a su entorno, cada vez es más grande. Es una brecha preocupante que se acrecienta. El segundo tema tiene que ver con la tecnología, con el salto tecnológico. Y eso es un tema también que sitúa al sector público con una
prioridad, la necesidad que tiene para abordar ese salto tecnológico de hacer una gran inversión en conocimiento. Esa inversión no solo es, digamos, infraestructuras, no es hardware, sino que es realmente una apuesta por favorecer la formación, el intercambio, la capacitación de sus recursos humanos. Y luego hay otro tema básico que es importante y es la necesidad, digamos, hemos apuntado ahí dos temas importantes de déficit, de la brecha y la necesidad de invertir en conocimiento para hacer frente al salto tecnológico. Y la reconversión está orientada sobre todo a un tema central y es, sintetizándolo en dos frases, internalizar la inteligencia y externalizar el trámite. Necesitamos cada vez más que los equipos humanos, digamos, la capacitación y los equipos humanos del sector público tengan una gran inteligencia, tienen que ser organizaciones con una gran capacitación. Y el sector público, si tiene que externalizar, tiene que externalizar todo lo que tendría que ver más con otro tipo de funciones, más de trámite, más de servicios complementarios, que la propia transformación tecnológica y las propias plataformas cada vez van a ser más alternativas. Ese es el primer reto. El segundo tiene que ver con el talento, que es algo también esencial y clave vinculado a lo que hemos estado comentando hoy en las primeras sesiones y especialmente en el ámbito de ciudades creativas, ¿no? Que es retener y atraer talento tanto interno como externo. En el ámbito interno del sector público, esencial, y mi percepción y fundamentada es que en lugar de avanzar en este ámbito estamos retrocediendo, que es profesionalizar los cargos de dirección. Eso es actualmente, cuando se producen cambios políticos que provocan cambios en las estructuras organizativas, estamos descapitalizando de talento al sector público y teníamos un cierto consenso de que eso se tendría que ir mejorando y la realidad es tozuda y nos muestra que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Es preocupante, es muy preocupante cómo la capacidad que hay del sector público para, digamos, no sacar el suficiente provecho, es decir, no profesionalizar esos cargos de dirección. Otro tema sobre el talento interno tiene que ver también con la necesidad de incorporar a las organizaciones, a los sectores públicos, expertos independientes, la necesidad de incorporar esos expertos independientes en la estructura del sector público. Esos son dos temas respecto a lo que sería el talento interno, respecto a lo que sería el talento externo, ¿no? Es decir, que tiene que ver con promover iniciativas de retención y captación de talento para las ciudades. Ese tiene que ser también es una política pública que tiene que ser proactivo. Es decir, el sector público tiene que vigilar de mantener y atraer talento a sus estructuras internas, a sus organizaciones, pero tiene también que liderar la captación del talento para sus ciudades, ¿no? Ese es un tema central en la construcción de ciudad y, por lo tanto, ahí se tienen que ser muy proactivos. Un pequeño ejemplo, simplemente, que siempre me gusta comentar sobre las múltiples opciones que tiene la Administración, en este caso la Administración local, para generar propuestas o infraestructuras que ayuden a esa captación de talento.
Es un equipamiento que hay en la ciudad de San Sebastián, en España, creado por su municipio, que se denomina el Talent House, la Casa del Talento. Es una iniciativa del Ayuntamiento de San Sebastián, que han construido todo un edificio de apartamentos destinados a acoger expertos profesionales de fuera de la ciudad que participan en programas universitarios, que participan en empresas, en proyectos vinculados a la administración. Han generado algo tan importante como un espacio que permite el alojamiento en condiciones para facilitar la estancia de este talento, digamos, externo en su ciudad, ¿no? Es un ejemplo de muchos más que podríamos compartir. Pero sobre este tema, o apuntarles también una cuestión que me parece fundamental, y es que en esa captación de talento de las ciudades, eso es un terreno de altísima competencia. Todos están compitiendo para atraer ese talento, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia para competir y atraer ese talento? Como dice, y estoy parafraseando al pintor, a Pablo Picasso. Pablo Picasso decía, digamos, la mejor manera de actuar que tengo como artista es pintando, ¿no? Pues la mejor manera que tiene de actuar una administración para ser competitiva en la captación de talento es llevando adelante proyectos, siendo proactiva en generar proyectos. Si tú no estás liderando, generando proyectos, difícilmente vas a tener capacidad para atraer ese talento a tus ciudades. Bien, ese es el segundo reto. Tercer reto, cambiar la mentalidad autosuficiente del sector público. Hay un libro que es de Moisés Naín, que se llama, que tiene que ver con la generación de múltiples micropoderes, ¿no? En ese libro él viene a plantear que las grandes organizaciones ya se están viendo superadas por el surgimiento de los micropoderes. Bien, eso obliga, en este caso, al Estado, a la Administración, que renuncie al mito de la autosuficiencia y que asuma la pérdida del monopolio que en otros tiempos mantuvo en la creación de valor público. La creación de valor público no es exclusiva del Estado. Y esa es una primera reflexión. Y la segunda tiene que ver con que la creación de valor público se relaciona más con el conocer, aprender y liderar procesos sociales que con el producir. Es decir, el sector público tiene que pasar de hacer a conseguir que las cosas pasen, de hacer cosas a conseguir que las cosas pasen. Ustedes pensarán, es muy fácil hacer frases, pero esas frases lo que ponen encima de la mesa la necesidad de cambiar mentalidades. Ese es uno de los grandes retos, cambiar esas mentalidades, y la necesidad que tiene el sector público, sobre todo de no tener que, incluso eso a veces se han producido cambios importantes, pero todavía sigue estando presente en grandes ámbitos de la gestión cultural esa tendencia a hacer más que a conseguir hacer cosas, más que conseguir que las cosas pasen. El cuarto reto tiene que estar relacionado con la necesidad de reformular las arquitecturas institucionales de participación, es decir, cómo generar lo que se conoce como gobierno abierto. Sobre ese tema de generar gobierno abierto, tres reflexiones. Una primera tiene que ver con valorizar funciones clásicas de la propia administración pública, que son poco valoradas, menospreciadas, pero que son esenciales. La función informativa, la función relacional,
la deliberativa, la de rendición de cuentas. Subrayo lo de rendición de cuentas, es un elemento desde mi punto de vista esencial de ese gobierno abierto, pero que ha formado de forma clásica, digamos, en el ámbito de las funciones de la administración pública, y la capacidad prepositiva o la mejora de políticas públicas, ¿no? Esa sería una primera línea de reformulación de las arquitecturas institucionales. La segunda tiene que ver con proponer nuevos formatos para los órganos estables de participación, que sean más abiertos, autónomos, flexibles y orientados a acciones concretas. De hecho, lo que sería deseable sería de crear mecanismos que respondieran muy orientados a la acción. Los sistemas de participación son más a veces de carácter informativo, y necesitamos que esos órganos estables de participación sean realmente mucho más dinámicos. Actualmente, incluso Tere nos compartía como una organización del tercer sector tiene que luchar para ser más dinámica, tiene que evitar las estructuras piramidales de que sean unos pocos que lo hagan todo. Pues si eso es en una organización del tercer sector con una gran autonomía y agilidad, imagínense lo que eso supone en el sector público. Por lo tanto, el reto de que esos órganos estables sean abiertos, autónomos y flexibles. Finalmente, es necesario, digamos, innovar, explorar en mecanismos orientados a la acción, es decir, que se generen mecanismos de principio y finales. No tenemos que tener hay una cierta obsesión por los organismos estables. Se tienen que generar organismos que respondan a una dinámica, a una demanda ciudadana, a una necesidad, a un proceso que tienen principio y finales. No, hay que romper con esa dinámica que se genera desde la administración pública de generar organismos permanentes. Hemos de generar organismos que respondan a problemas, que le den solución y, una vez resueltos, finalicen su etapa, ¿no? En esa línea de mecanismos, digamos, más innovadores y orientados a la acción, es básico que el sector público, primero, esté orientado a facilitar la corresponsabilización de la ciudadanía. Corresponsabilización de la ciudadanía, es incorporar en esos organismos, para responder a esas dinámicas de demanda ciudadana, que la ciudadanía forme parte en toda la fase del proceso de ejecución de esa actividad. Y la segunda tiene que ver con la orientación a tener y dar mayor protagonismo a la sociedad civil. Para finalizar ese cuarto reto, y en esa línea de generar mecanismos, digamos, limitados en el tiempo y orientados a la acción, generar procesos de coproducción de políticas públicas y de acciones, es decir, entender el sector público que acepte en esa línea de romper esa autosuficiencia, un trato de igualdad y de horizontalidad con otros agentes y con otros actores en el diseño de políticas públicas, ¿no? Para finalizar, un quinto reto, y es el reinventar sus modelos de relación y colaboración con una amplia diversidad de actores. Los sistemas públicos del futuro tendrán que parecerse más a constelaciones de núcleos de conocimiento más pequeños, diversos y autónomos, regidos por reglas mucho más flexibles. Y la última, que tiene que ver, dentro de esta reinventar, tiene que ver con algo que es un poco alérgico al sector público. Reinventar significa experimentar, y experimentar significa riesgo. Y riesgo puede significar fracaso. Eso es como anatema para el sector público, pero es un reto permanente para poder innovar, para poder generar nuevos procesos de gobernanza colectiva,
de generar mecanismos más autónomos, más flexibles. No hay una teoría cerrada, es una teoría abierta, que está abierta pues, a eso tan necesario para la creación y para la innovación, que es el experimentar, asumiendo el riesgo. Cuesta mucho de aceptar desde los liderazgos políticos esa apuesta. El liderazgo político solo apuesta por el resultado garantizado, y eso, pues bueno, eso significa minimizar al mínimo la experimentación. Por lo tanto, nada mejor, y con eso cierro mi intervención, que hacer una llamada a ese liderazgo político que, por otra parte, es clave que esté presente de forma permanente. El sector público necesita un liderazgo político potente, pero que ese liderazgo político acepte entrar en esos procesos de reinvención del sector público, que es una realidad que ya está aquí y es una realidad que no puede negarla. Es el momento de como decía Honoré de Balzac, no hay una idea tiene fuerza cuando le ha llegado su momento. Y yo creo que al sector público le ha llegado el momento de innovar, de arriesgar, de experimentar, para hacer un gran proceso de transformación y adaptación, para que le permita realmente garantizar eso que es esencial, ¿no? El bienestar, el bien común. Bien, lo que tenía que ser una breve intervención, casi ha sido on time. Bien, ahora me cambio y realizo mi otra función, finalizo mi participación como ponente, y no sé si hay alguna pregunta. Me confirman que sí, que hay una pregunta desde... A ver, un momento. Un momento. ¿Sí? No lo veo. A ver, un momento, sí, aquí está. Ahora sí que me la comparten. Muy bien, es una pregunta desde Barcelona para Tere Badía y para Tere y Enrique. Desde sus puntos de vista en relación entre gobernanza y cultura, ¿habría que hablar de gobierno de la cultura o más bien de la gobernanza cultural de las ciudades? Les repito, desde sus puntos de vista en relación entre gobernanza y cultura, la pregunta es: ¿habría que hablar de gobierno de la cultura o más bien de gobernanza cultural de las ciudades? Tere. ¿Gobierno de la cultura o gobernanza cultural de las ciudades? Yo no sé si eso es una dicotomía, el gobierno de la cultura o la gobernanza cultural de las ciudades. Complicada. A ver. Sonido, por favor. Hola. Hola, ¿se oye bien? Sonido. ¿No se oye? Se oye muy bajito. A ver, espera, ¿así se oye mejor? Ahora, perfecto. Ahora, me estoy acercando al micro. Digo que yo no sé si es una dicotomía el gobierno de la cultura o gobernanza cultural de las ciudades, y no sé muy bien a qué se refiere. Yo entendería el gobierno de la cultura como una manera de... No sé si se puede gobernar la cultura, francamente, así con el corazón en la mano. Me interesa un poco, a mí me interesa el tema de gobernanza muchísimo, tanto en uno de los casos, tanto en ambos casos, me interesa mucho el tema de la participación. Es un tema que es muy recurrido, es un tema que todo el mundo, y sobre todo los gobiernos públicos y también el gobierno de la cultura, están constantemente llamando a la participación. Pero muy a menudo yo tengo la sensación de que esa participación está ahí casi como un token, ¿no? Como un elemento que aparece, pero al que no se le dota de agencia suficiente.
Me parece que es un tema bastante serio, porque apelando a la participación es algo que, como decía, que se ha apoyado muchísimas veces en los últimos años. Necesitamos gobiernos participativos, etcétera, etcétera. Si no se toma en serio esa participación, si no se reconoce la agencia de los participantes en el gobierno, lo que estamos haciendo es frustrando tanto a la ciudadanía como a cualquier actor que esté llamado a participar. Y a eso me refiero porque esto lo hemos visto. O sea, tenemos que poner en determinados lugares pues, un representante de cada, pero en el fondo, por la razón de la participación y la diversidad, pero en el fondo ese no reconocimiento de la capacidad de influencia que tienen y la capacidad de acción y de decisión que tienen aquellos que están llamados a participar, eso solo está generando frustración. Y eso nos pasa también con las instituciones culturales. Y pasa también con los gobiernos locales y pasa también con los gobiernos nacionales y los gobiernos supranacionales. Entonces, a mí yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, que es reconvertir esa idea de participación, no simplemente porque se muestre que hay una gran diversidad de opiniones. O sea, ¿cuántas veces hemos visto grandes listas de gente que está participando en debates o en redacciones de documentos o en proyectos, etcétera, cuando en realidad son 2 o 3 los autores y los demás son solo los testigos, ¿no? Y eso me preocupa bastante. Pero por un lado, esa capacidad de reconocimiento de la acción, de la agencia que tienen esos participantes. Y por el otro lado, también creo que es muy importante analizar y ver si las instituciones, tanto las culturales del sector público como del sector privado, también los gobiernos, son capaces de esto que estabas comentando antes, Félix, de experimentar, ¿no? y de ser caducas cuando no están funcionando. Si tú llamas a participación y concedes agencia a quienes participan, a lo mejor te ponen en cuestión tanto la manera que gobiernas como la propia institución de donde estás. Y yo creo que ese paso, esa valentía de saber que en un lugar o una institución o una manera de hacer está caduca, pasa por reconocer esa agencia y decir, sí, señores y señoras, aquí estamos haciendo políticas que no son las que corresponden a ciertas realidades. Entonces, gobierno de la cultura, sí, gobierno cultural de las ciudades también, pero sobre todo, para mí el tema central es el tema de la participación, entendida como agencia real, y de la capacidad de estos gobiernos de actuar reaccionando a esa participación, aunque esa participación les esté llamando a su propia caducidad o al cambio directamente. Y creo que esa valentía en las dos direcciones falta todavía. Muy bien, Enrique. Tere nos ha hablado del uso y abuso de la participación. ¿Cuál es tu visión sobre esa pregunta también que se ha realizado sobre el gobierno de la cultura o más bien gobernanza cultural de las ciudades? Sí, yo también me quedaría un poco pensando que tal vez, no sé si no entiende el fondo de la pregunta. Yo a la reflexión que hace Tere, que comparto al 100%, agregaría solamente un elemento a la fórmula que desde hace mucho tiempo, hace 20 años en Puebla, el estado en el que vivo, hicimos un estudio de cultura política y desde entonces me quedé con 2 cosas que para mí son fundamentales para la gobernanza. Desde entonces esa fórmula la he estudiado, la he analizado en distintos ámbitos, casi siempre enfocado más a lo político, no tanto a la cultura, pero me parece que se aplica de la misma manera. O sea, en términos de lo que sería la gobernanza de la cultura, la participación es fundamental, la participación ciudadana, como lo mencionaba Tere, pero yo en particular en América Latina también incorporaría el tema de la confianza institucional. Acaba de salir un estudio del BID que muestra que la desconfianza, en contraposición a lo que es la confianza, ha llegado en América Latina a niveles desastrosos. O sea, el no confiar en el vecino, el no confiar en la gente, entre los propios miembros de la familia. O sea, se ha generado una descomposición del tejido social en América Latina a tal grado
que la desconfianza entre las personas, los individuos y ya no se diga las instituciones, han decaído muchísimo. Antes, hace muchos años, en los estudios de confianza institucional, salía, por ejemplo, la Iglesia hasta arriba y luego el Ejército. Eran las dos instituciones en América Latina y en particular en México. ¿Y por qué el Ejército? Porque el Ejército durante muchos años se asoció a la institución que respondía o era el primer respondiente en caso de desastres. El terremoto del 85 en el caso de México, cuando había un huracán en alguna de las playas del Golfo de México, el Caribe, el famoso DN3, que los mexicanos lo identificamos, que es Defensa Nacional 3, que es el que el Ejército acudiera a proteger a los ciudadanos en un caso de un desastre. Bueno, pues se diluyó a partir de la famosa guerra contra el narco. En el momento que el país entra en esta situación de desgastar a la institución militar en una batalla, en una encomienda que nos parece a muchos que no tendría que ser la encomienda propia del Ejército, que es procurar la seguridad ciudadana, entonces en ese momento desgasta la institución y la gente deja de confiar. Y la Iglesia, bueno, sobra también un poco decirlo, ante los escándalos que se presentaron en los últimos años de algún tipo de abuso, de algunos sacerdotes que fueron denunciados por no actuar de manera correcta para no herir susceptibilidades frente a lo que sería el abuso infantil, bueno, pues también la institución misma se desgastó. Actualmente la confianza institucional o la institución que tiene un poquito más de peso y que está hasta arriba o que no ha bajado son las universidades y de alguna manera los maestros. Son las dos instituciones que ahorita están arriba, pero repito, esta fórmula de participación y confianza institucional, repito, en el caso específico de América Latina me parecen fundamentales en la construcción de una gobernanza. ¿De qué tipo? De todo, donde la cultura jugaría un papel, pero la fórmula para procurar o para establecer ese equilibrio del que hablaba al principio entre lo público y lo privado. Yo volveré otra vez a ponerme en un sombrero de ponente para opinar sobre esa pregunta. Sí que quisiera, sobre el tema de la gobernanza de las ciudades y en ese sentido, desde nuestra experiencia como organización del tercer sector, nuestra percepción de que muy a menudo hay muy poco, no sería el reconocimiento deseable y la interlocución deseable con las administraciones públicas. Hay como una especie de falta de, como si el sector público interpretara que las organizaciones del tercer sector somos competidores, ¿no?, en lugar de aliados, y eso a veces entorpece mucho el trabajo en alianza y tiene mucho que ver también con lo que yo apuntaba anteriormente, con la autosuficiencia, ¿no? Y creo que es necesario también reivindicar ese valor de lo público, de la acción desde el tercer sector, desde la sociedad civil. Son, digamos, acciones con ese componente de valor público, ¿no? y que su interlocución con el sector público haya un mayor reconocimiento, ¿no? Sobre el tema de gobernanza, no sé si quieres apuntar, de confianza que apuntaba Enrique, ¿quieres comentar algún tema? Yo tengo una última reflexión o pregunta para compartir. No, a mí me parece muy acertado el análisis de la confianza en las instituciones. No, realmente, tú hablabas de América Latina, Enrique, pero también hay cierto cansancio también en otras latitudes sobre cómo funcionan las instituciones públicas, ¿no?, las instituciones de gobierno. Y hay cansancio porque también se está interpretando. Tú hablabas del Ejército, pues a lo mejor también deberíamos hablar de las grandes corporaciones, que en el fondo son las que realmente están influyendo muchísimo, por no decir determinando cuáles son las políticas en ciudades y en estados, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos esos elementos, pues la Iglesia, el Ejército, pero las grandes corporaciones están marcando mucho más de lo que nosotros desearíamos que todo el mundo. Y sobre todo, cuando hablas de confianza, hay un tema de transparencia, ¿no? De transparencia que me parece que es fundamental. Lo que pasa es que la transparencia es muy complicado, es muy difícil de implementar al 100%, viendo
todos estos satélites influyendo en las decisiones públicas, ¿no? De política pública. Y ahí lo dejo. Muy bien. Solo para finalizar, poder tener vuestra visión, una última pregunta rápida sobre cuál es desde vuestra visión, la situación actual de la cooperación internacional en cultura. ¿Realmente el sector dispone de suficientes estímulos, proyectos, refuerzos? ¿Cuál es vuestro diagnóstico sobre esa cooperación internacional en cultura? Perdón, creo que me dieron la palabra sin... Bueno, ahora sí que me aventaron al ruedo. Adelante, Enrique. Muy bien. Bueno, yo desde 2002, que en México, en Monterrey, se llevó a cabo la primera cumbre de cooperación internacional para el desarrollo, que fue un poco antes de Río +10 de Johannesburgo. Creo que el diálogo sobre cómo financiar la agenda de desarrollo en lo general ha sido, bueno, pues lo que nos ha mantenido como con una expectativa permanente de saber qué va a pasar. Y yo, ¿por qué hablo de esto? Porque me parece que evidentemente no podríamos separar la cooperación internacional para la cultura sin hablar de toda la problemática que me parece que existe actualmente en cuanto a falta de recursos y falta de, hablo de recursos financieros en lo particular. He tenido la oportunidad de dialogar con algunas personas de agencias de cooperación internacional, del sistema de Naciones Unidas, y la respuesta es siempre la misma: no hay dinero. Y no hay dinero para otro tipo de proyectos, y bueno, pues menos para cultura, que siempre se ha dejado como en un elemento, pues digámoslo así, marginal, desde el diseño de políticas de los gobiernos, desde pues esto, la priorización de algunas cosas que pareciera que son más importantes que la cultura, como si hubiese una tabla de valores que determinara esto. Pero bueno, sí es como una constante que notas en todos los gobiernos. A la hora de recortar presupuestos, siempre empiezan por la cultura. Y hablo de gobiernos locales, gobiernos subnacionales y gobiernos nacionales o federales. Entonces, yo creo que actualmente sí, en general, todo el sistema de cooperación internacional para el desarrollo, y que repito, a partir de 2002 en Monterrey, México, empezó este diálogo y esta cumbre que se ha hecho con cierta periodicidad y que ha tenido también como sus propios documentos, siempre habla lo mismo. No hay recursos y hace falta identificar cómo se va a financiar esta agenda para el desarrollo. Y bueno, lo que me parece que sustituiría de alguna forma es lo que se habló desde un principio y que Tere lo mencionó muy bien, que es la construcción de redes para poder hacer cooperación, si no financiera o no financiando proyectos, sí intercambiando conocimientos, intercambiando experiencias que permitan ahorrar, pues en esta lógica que también se da mucho desde los gobiernos y también desde sociedad civil, de prueba-error, el poder establecer como mecanismos que permitan intercambiar conocimiento, intercambiar transferencia de conocimiento y de algún tipo de tecnología. Y sobre todo, también yo abogaría, digamos, un poco y también en el caso específico de México, que me parece que es, ahí sí estamos muy mal y muy cojos en la elaboración de proyectos. O sea, algo tan básico como hacer un proyecto, a veces pareciera que es lo primero que tendríamos que hacer o saber hacer. Y ahí Europa tiene mucha más ventaja, y en México y en algunos lugares de América Latina nos falta todavía consolidar esta parte de saber decir bien lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Okay. Tere. Bueno, yo poco más que añadir. Yo también coincido en que realmente faltan recursos y faltan estructuras para una cooperación que creo que cada vez es más necesaria y más urgente. No lo sé. Cada vez tenemos más movimientos, más movimiento global. A pesar del parón de la pandemia, hemos recuperado un movimiento de personas y de información, yo creo que muy grande. Y creo que con el movimiento de personas ahí también se abren muchas posibilidades de cooperación.
porque las personas que se desplazan también son agentes de cooperación y creo que también hay que hacer un esfuerzo grande en encontrar a todos estos agentes desplazados, a las personas desplazadas, para poder establecer lazos más permanentes. O sea, creo que por ejemplo, en el caso europeo, más o menos todo el mundo se autorreconoce, pero sí que es cierto que hay una gran ausencia de actores, de personas que trabajan en el ámbito de la cultura, pero que provienen de otras latitudes. No los encontramos ni en las instituciones, ni en las redes, ni en las asociaciones profesionales, ni en las fundaciones. Es muy difícil de encontrarlos. Entonces yo creo que, además de faltar estos mecanismos internacionales, los recursos, las estructuras, etcétera, también nos falta un poco reconocer la capacidad como agentes culturales, agentes de cooperación de las personas que están en nuestros territorios, que proceden de otros lugares y que son agentes de cooperación fundamental. Y de alguna manera esto es algo que hemos aprendido, lo aprendimos muy claramente en un proyecto que hicimos una investigación sobre la situación de artistas y trabajadores culturales provenientes de la zona Swana, se le conoce como MENA, pero no se reconocen en ese acrónimo y se definen más como Swana, Southeast Asia, North Africa, y que están viviendo en Europa. Y lo que nos comentaban ellos es su muy limitado acceso a las estructuras, las redes, las asociaciones, la información, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a veces la cooperación internacional pasa por identificar esos actores de cooperación internacional que están dentro del propio territorio y que son agentes de primer nivel, porque conocen cómo tienen toda su red de contactos en sus países de origen, y creo que ahí hay un tema de reconocimiento de la capacidad de estos actores de actuar como agentes de cooperación. Muy bien, pues gracias Tere, gracias Enrique, gracias a los que nos han seguido virtualmente, a los que nos siguen presencialmente. Ha sido una jornada larga e intensa y bien, mañana seguimos con la segunda jornada a las 9 de la mañana y durante toda la jornada abordando el tema del mundo de la lectura, el mundo del libro, la vertiente de bibliotecas, el sistema editorial. Bien, gracias y hasta mañana por su atención.